adelante. El Señor quiere obrar en tu vida en esta mañana. Hay algo que el Señor quiere que tú conozcas y es el gran amor que tiene por ti. Hay cosas que el Señor está demandando, pidiendo de ti, pero también te quiere preparar para que tú puedas recibir aquellas grandes cosas que Él tiene preparado para tu vida. Te quiere mostrar cómo se hace, te quiere decir qué está pasando, te quiere decir de qué manera lo puedes recibir. Por eso hoy es una mañana de bendición para tu vida, por eso hoy el Señor te trajo, te dio el tiempo, los medios, la manera, la forma, para que tú te puedas congregar y puedas tomar lo que Él te va a hablar esta mañana. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. El libro de Juan, capítulo 6, verso 60. Lo vamos a leer y luego le vamos a permitir al Señor que nos lo enseñe. Libro de Juan, capítulo 6, verso 60. No olvide, le pido un amén si ya lo tiene para poder comenzar. Amén. 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 ¿Todos estamos? Amén. Ok. Libro de Juan, capítulo 6, verso 60, dice la palabra del Señor. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron. Ojo, al oírlo, ¿cuántos discípulos? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué, si vieres entonces al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían entregado. Y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y él le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Mira, iglesia, cuando empieza en el versículo 60 a decirme, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, la palabra empieza a expresarme todos aquellos que querían seguir con fidelidad a Jesús. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que entender, iglesia. Hay dos cosas que usted puede, cuando usted escucha la palabra de Dios, o usted puede entrar, darle un calificativo a la palabra y tomar una decisión de quedarse solo en el análisis de la palabra, como decir, qué palabra tan dura, qué palabra tan dura.
¿Qué palabra tan dura? ¿Cuándo acaba este culto? ¿A qué hora se acabará este culto? O sea, su mente usted la puede frenar ahí. O dos, usted puede tomar la palabra y puede permitirle a su ser y a su alma que reciban lo que la palabra les está indicando, lo que la palabra está hablando, aunque su carne se esté viendo afectada, pero que usted esté reconociendo que lo que Dios está hablando a usted, porque es independiente cuando la palabra de Dios explica lo que le habla a cada persona. Al hablarle la palabra a mí, yo puedo decir qué palabra tan dura. Y me cierro ahí. Punto. Si yo me cierro ahí, yo simplemente, el concepto que yo di de lo que se está explicando es qué palabra tan dura. Punto. ¿Qué entendiste? Que qué palabra tan dura. Y estuve hora y media y qué palabra tan dura. Y salí de la iglesia y qué palabra tan dura. ¿Qué pones por práctica? Y nada, porque la palabra estaba muy dura. Y llegaste a la casa y ¿qué te explicaron? ¿Qué predicaron? Una palabra más dura. Y entonces, ¿qué piensas con el Señor? No, seguir al Señor es muy duro. Tú mismo le das el concepto a eso. Jesús explicaba la palabra, pero Jesús que conocía los corazones de las personas. Jesús sabía cuál era la actitud de cada persona. Jesús sabe cuál es la actitud tuya cuando vienes al culto. ¿Con qué propósito vienes al culto? ¿Tú vienes detrás de quién? ¿Por complacer a quién? Tú vienes a escuchar a Jesús. Como tú te sientas y la actitud que tú tienes ahí en adoración y en recibir la palabra, eso se llama rendir un culto al Señor. De resto, tú viniste el cuerpo presente a sentarte en la silla blanca. Yo soy fuerte para hablar y lo digo y lo termino diciendo. Yo hubieras quedado en casa durmiendo, hacías más. Por lo menos tu cuerpo reposaba más. Si la actitud que tú tienes para venir a un culto, desde que tú vienes para el culto, tú tienes que saber lo que significa la palabra culto. Rendir un culto es rendir un homenaje, es rendir un honor a alguien. Es increíble que un culto se componga de dos cosas, especialmente, y uno es alabanza y adoración, que es la que yo le hago a Dios. Dios no te hace alabanza y adoración, tú le haces alabanza y adoración. Y que después Dios sea quien te hable. Tú le hablas a Dios a través de la alabanza y adoración, y Dios te habla a ti a través de la predicación. Es el tiempo que tú separas para Dios. Jesucristo sabía eso, que mucha gente estaba en Él, pero conocía los corazones. Hay algo que es muy real, iglesia. Y yo quiero que usted en casa le pida a Dios, postame la diferencia, Señor. Lo que es estar con Jesús o lo que es estar en Jesús. Lo que es estar con Jesús o lo que es estar en Jesús. Son dos cosas muy completamente diferentes. Y mucha gente estaba con Jesús, pero no estaba en Jesús. Y mira, iglesia, y él dice, al oírlo, muchos de sus discípulos, ¿qué eran? ¿Cómo los califica? Discípulos. No dice muchos de sus seguidores, no, muchos de los que decían seguirlo, muchos de los que habían hablado, querer seguirlo. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Cuál actitud había ahí? Entra en el calificativo, como usted y yo cuando venimos al culto lo podemos dar, que lo acabé de explicar. Entonces yo me siento y yo le digo, Señor, háblame. Pero yo no le digo al Señor, háblame pasito, háblame duro, háblame qué. No, háblame, Señor. Isa, me lo mueve por favor un poquito hacia acá. Muchas gracias. Mucho.
Yo le digo al Señor, háblame, Señor. Ahí, muchas gracias. Yo no le voy a decir al Señor si es dura la palabra, si no es dura. Ahora, iglesia, le voy a compartir algo más. Si el Señor, que es sabio, te está diciendo a ti un error en el que tú estás, tú tienes dos reacciones. Dura esa palabra porque te está porreando y te está confrontando, o tú tienes la reacción de decirle, tenés razón, Señor, y eso es lo que yo estoy haciendo, Señor. Y el Señor nunca le habla una palabra para hacerse sentir que Él es duro, no. Él le habla una palabra para que usted tome la decisión de hacer un cambio. Por eso es verdad que el día del juicio final, muchos van a decir, Señor, yo estuve en las sinagogas contigo, yo estuve en la iglesia de Edén. Señor, yo comí allí alimento del que tú dabas. Y el Señor les dirá, apartado de mí, yo nunca te conocí, porque nunca tuviste una intimidad conmigo, porque yo hablé y hablé y hablé, pero siempre dijiste, dura es esta palabra. Tú nunca la recibiste, tú nunca te apropiaste de ella, tú nunca reconociste que yo tenía razón, siendo sabio, de que te estaba confrontando y haciéndote ver lo que estaba en ti. Nunca la tomaste para decirme a mí, perfeccioname, sacame de esto, ayúdame, Señor. Y esto pasaba con ellos. Ellos dispusieron de una vez decir, dura es tu palabra. Y decía, ellos mismos definían, ¿quién la puede oír? Es una definición que le hicieron hace más de 2000 años, iglesia. Usted ha alcanzado a comprender y a entender y ha llegado a poner por práctica la palabra. O sea que sí hay quien la oiga. O sea que sí hay quien decida recibirla, tomarla, apropiarse de ella y ponerla por práctica. Por eso la palabra de Dios dice, al que tenga oídos, que oiga. Al que tenga oídos dispuestos para oír, que la escuche, que le filtre, que le quede, que le grabe. Entonces dice, verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo, porque lo sabe todo, Él conoce tu corazón, mi corazón, Él sabe con qué disposición viniste, Él sabe cuando te habla la palabra, cómo te sientes. Él sabía cómo se sentían ellos cuando Jesús estaba hablando. Jesús nunca cambió la palabra porque ellos se iban a indisponer, no. Lo peor que uno puede hacer es hablar la palabra de Dios y acoplarla a lo que la gente, el público, quiere escuchar. Porque te estaría tomando la palabra y no dándole el sentido natural de cómo la dejó escrita y para lo que la dejó escrita. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. ¿Qué vio en sus corazones? ¿Qué les dijo? Esto os ofende. Muy paisamente les hubiera dicho, ¿qué hubo? ¿Muy ardidos? ¿Muy ofendidos o qué? ¿Les dolió mucho o qué? ¿Les pegó muy duro o qué? ¿Qué hubo? ¿Nos sacudió la palabra o qué? Muy paisamente. Y Jesús los confronta y les dice, ¿qué hubo? ¿Esto les ofende? Y les hace la comparación y les dice, pues si esto les ofende, ¿qué tal que ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si esto les es tan difícil entenderlo,
¿Cómo es que yo les diga a ustedes que yo soy hijo de Dios? Que yo vuelvo y subo al cielo. Que yo en el cielo estaba y que ahora estoy aquí. Si les cuesta tanto creer esto, sí que les costará creer que yo soy hijo de Dios. Y habla algo y les dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y si nosotros vamos a mirar a la iglesia, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque la carne simplemente es este estuche que tenemos, que lleva y daña la comunión con Dios. Porque Dios es espíritu y Dios se comunica con su espíritu a mi espíritu, no a mi carne. Dios le trae el mensaje a mi espíritu, solo que quien se revuelca y se rebota es la carne. Cuando el Espíritu de Dios se puede conectar con el Espíritu mismo de Él, que es el que tenemos, entonces el Espíritu de Dios que está en mí, el de Dios. ¿Por qué? Porque es que yo expliqué una vez aquí, yo dije, una cosa es que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Pero tengan muy presente algo, iglesia. Cuando su espíritu natural no es de Dios, su espíritu natural lo suelta, ¿qué pasa con usted? ¿Aló? Usted puede ver una persona completamente intacta en el suelo y no le falta nada, absolutamente. Tiene manos, pies, tiene rostro, tiene dientes, tiene ojos, tiene todo. Pero usted lo mira y no tiene vida. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? El espíritu de vida. Oh, dije una persona cualquiera. ¿En qué estado está? ¿En qué estado está, iglesia? Muerto. A un hijo de Dios, para ser hijo de Dios, Jesús entrega el Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Por eso no todo el mundo tiene espíritu, pero no todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, iglesia. Si me falta el Espíritu Santo, estoy igual que el otro. No, espiritualmente. Espiritualmente. Estar muerto espiritualmente es estar ¿qué? Apartado de Dios. No hay presencia de Dios, no hay Dios conmigo, no hay un contacto, no hay una comunión. Si estoy muerto y no tengo y estoy apartado de Dios, ¿quién tiene control sobre eso? ¿Quién? ¿Cómo se llaman? Llaman espíritus. Esos espíritus también gobiernan. Ahora, esos espíritus demoníacos vienen y gobiernan sobre ese espíritu que no tiene a Dios. Porque usted seguirá teniendo espíritu, pero no tiene Espíritu Santo. Entonces gobiernan sobre ese espíritu. Y ese espíritu tiene control sobre su carne. Llévenlo a lo espiritual. Cuando el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu Santo viene sobre usted. Por eso Jesús dijo, cuando yo vuelva, me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Él tiene el Espíritu Santo y usted tiene el Espíritu Santo. ¿Está claro o está clara la cosa? ¿Aló? Si no me entiende, iglesia, me levanta la mano, por favor. Hay cosas que son muy diferentes, iglesia. O sea que todas las personas no son hijos de Dios, no. Todas son creación de Dios con espíritu natural. Hijo de Dios es el que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Esa es la diferencia que usted le puede decir a cualquier persona normal que no camine para el Señor.
Mi hermano, usted y yo tenemos en común alma, cuerpo y espíritu. Lo único que le falta a usted es el Espíritu de Dios, que no lo tiene, yo lo tengo. Le voy a hacer una pregunta y espero me conteste. Si estos eran los supuestamente discípulos que andaban con Jesús, y estos refutaron la palabra que Jesús decía, saque conclusiones. ¿Qué espíritu gobernaba en ellos? Uno. Segunda pregunta, ¿por qué refutaron la palabra? Dos. ¿Por qué concluyeron que nadie o que quién sería capaz de escuchar algo tan duro? Tres. Les escucha. Día uno, no me grite. Dime, hermana Astrid. La primera pregunta, ¿lo controlaban el espíritu demoníaco? Segunda, era porque ellos no querían realmente seguir a Cristo. Y la tercera es porque ellos estaban guiados, era por sus pasiones y veían, o sea, que era tan duro para ellos seguir a Cristo que no creían que ningún otro fuera capaz de hacerlo. Bien. ¿Algo más? Mire algo. Si el Espíritu de Dios está en usted y Jesús viene y le habla la palabra, ¿qué hará el Espíritu Santo en usted con lo que Jesús está hablando? Empieza en orden. Empieza en orden. El Espíritu Santo está en usted y Jesús se le arrima a hablarle palabra de lo que quiere que usted guarde y tenga para que viva y no esté muerto. Primeramente la recibo. ¿Aló? Primeramente la recibo, dando el Espíritu de Dios. Pero vamos a la pregunta. ¿Qué hará el Espíritu Santo que está en usted? Convencerlo. Convencerlo, primero, uno. Redarguirlo. ¿Cómo? Dos, ¿cómo le puede convencer? Dar la convicción a su corazón de que lo que te están enseñando realmente son las palabras de Jesús. O sea, te De dicen que realmente lo que está hablando es Jesús. Bien. ¿Usted cree que entre el Espíritu Santo y Jesucristo hay conexión? Obviamente, Aló. son la misma persona. Si Jesús envía la palabra y el Espíritu Santo está en usted, ¿será que usted refuta la palabra? Aquí, este le voy. Este es quien refuta la palabra que le pasa. A quien le parece dura la palabra que le pasa. Concluya usted. ¿No tiene? Entonces, ¿cuál sería la tarea según eso? El que recibe a Cristo en su corazón. Porque hay gente que recibe a Cristo en su corazón y no escucha la palabra, y no vive la palabra, y no sigue la palabra, y no se deja transformar por la palabra, y sigue siendo el mío, y hizo la famosa oración de fe. ¿Y entonces? ¿Qué me dices a eso? Es emoción, Dale duro. no la recibió con el corazón. Dígame algo más que emoción, por ahí va. Porque no se quiso disponer para el cambio. Porque no se quiso disponer para un cambio. Deme algo más. No le creyó, tres. Deme algo más. Tomó la decisión, pero a mitad de camino se arrepintió. Tomó la decisión a mitad del camino y se arrepintió. Ya te bajaste tapado cama y nada de soltar. Ah, te vi. Fue una vana repetición. ¿La qué? Fue una vana repetición. Fue una vana repetición. Si fue una vana repetición y no se quiso disponer, y como todo lo que ustedes dijeron, ¿qué se hizo? No creyó, no tuvo fe, al hacer oración de fe no hizo ninguna oración de fe. ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el proceso que se hizo? ¿Cuál fue el proceso que esa persona hizo? Te pregunto, ¿dónde están aquellos hermanos que ya no caminan para el Señor, pero que un día dijeron que eran cristianos?
No vamos a juzgar, pero entonces uno entra a calificar, uno dice, ¿pero qué pasó? Pero si vos decías que eras cristiano, que amabas a Cristo, ¿por qué te apartaste? Porque se les apagó de Le voy a hacer ejemplos y le voy a decir cosas. Quien se retira de una iglesia sin dirección, ¿qué pasó con el Espíritu de Dios? Le voy a decir una cosa más fuerte. Quien se retira de una iglesia solo por un comentario, ¿lo dirigió el Espíritu Santo? No, lo eligió el hombre. ¿Lo dirigió cuál espíritu? La El cizaña. espíritu de Dios. ¿Cuál espíritu? la cizaña, de murmuración. ¿Qué espíritu tiene aparte del Espíritu Santo? Usted tiene un espíritu más que el natural. El natural es el espíritu de vida que usted tiene, el natural. O sea que ahí sí, como dijo Sandra, ahí lo movió ¿qué? Una emoción. Y le dio un calificativo a eso. Porque permitió no que el espíritu lo dirigiera a tomar una decisión de esas, sino que se movió basado en su carne. ¿Qué dice de la carne? El espíritu es el que da vida. Pero la carne para nada. La carne para nada aprovecha. ¿Para cuánto aprovecha la carne? Para nada. ¿Sabe para qué aprovecha la carne? Para ser tentado los deseos de la carne. Para ser tentado, para calmar los deseos, para sacar el gusto a la carne, para llevarte a pecar y para llevarte al infierno. Lo más tremendo es que esa carne que te lleva al pecado, al infierno y a la no comunión y a la separación de Dios, esa carne desaparece. Tan tremendo que esa carne pecadora que tú y yo tenemos, por la cual nos separó de Dios, ni siquiera recibe el castigo. Porque esa carne se vuelve polvo. ¿A quién juzga? ¿Cuál será? ¿Quién recibirá el juzgamiento? Tu espíritu. Tu espíritu irá al infierno y le va a contar. Y como no es carne, ese espíritu nunca se quema. Como nunca se quema, allí será el lloro y el sufrir y el tormento por toda la eternidad. Santo Dios. Porque le diste gusto a la carnita que se quedó abajo. Hay poder de Dios. Porque lo que irá delante de Dios no será la carne. Porque la carne es pecadora y porque la carne no tiene permiso de ir a un lugar que es santo, santo, santo. Porque viene manchada, porque viene con vetas, porque viene inmunda, porque viene con pecado. Tu espíritu será lo que va delante de Dios a un juicio final. Y uno dice, Santo Jesús. Y entonces Jesús les dice algo muy claro y les dice, ¿qué tal entonces si ustedes ven subir al Hijo del Hombre? Si esto les parece tan difícil, si lo que les estoy hablando les parece tan duro, y Él les da claridad y les dice, les voy a decir algo. Verso 6, 63. El Espíritu, solo el Espíritu, es el Espíritu, únicamente el Espíritu. Nada más da vida, nada más da vida. La carne lo único que da es placer, no más. Pero el placer de la carne, de quedarte en casa durmiendo y no congregarte, el placer de la carne de darte el gusto de no volver a la iglesia porque te dijeron. ¿Y qué fue lo que utilizaste para eso? Carne. ¿Qué fue lo que utilizaste para eso? Carne. Y me dice que eso no me da vida. Cuando el Espíritu de Dios es quien me habla, me convence, me dice, me confronta. El Espíritu es el que da vida. Solo el Espíritu es el que da vida. La carne solo sirve para el placer. Y tendrá placer hasta la fecha en que usted muera. Porque después de ahí, horno crematorio. O el hueco 4 años ha metido. Banquete para las cucarachas. Mira, iglesia.
Iglesia, lo va a aguantar y eso suena maluco, pero es verdad. O sea, si usted y yo analizamos por un momento y decimos, hombre, ¿verdad? ¿Cómo es que a uno lo meten a un horno crematorio? Y de eso no quedan sino los huesos. Y de eso no sale sino un grasero impresionante y un cuerpo allá brincando. Y eso desaparece totalmente. ¿Cómo es posible que usted lo metan 4 años a un hueco y vayan a recogerlo y solamente haya huesos? ¿Dónde quedó la carne? El que se reía, el que lloraba, el que gritaba, el que fornicaba, el que pecaba, el que adulteraba. Y uno dice, esto es lo que era tan creído. Esto es lo que era tan creído. Uno dice, santo Dios. ¿Usted sabe cómo define la palabra de Dios que nosotros somos? ¿Alguien se acuerda? Aparte de polvo. Como la neblina. ¿Sabe cómo es la neblina? Que un día está y otro día desaparece. ¿Dónde están sus seres amados, los que ya no están con ustedes? ¿Se acuerda que reían, lloraban, gritaban? ¿Se acuerda todo lo que compartió con ellos? Y hoy por hoy, ¿dónde los puedes buscar? ¿Dónde puedes buscar la neblina? Bueno, ¿a qué lugar puedes ir a buscar a tus seres queridos? Que si existiera, si uno pasara de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, es que me muero pero voy a nacer en Estados Unidos. ¿Usted imagina este pelichuzudo con cara de ecuatoriano y boliviano y naciendo en Estados Unidos gringo? Santo. Por Dios. ¿Ah? Y mono. Oh, santo Dios. El lechudo mono. Mira, iglesia. Ya que donde uno dice, Dios mío, realmente uno no es nada. Entonces uno dice, ¿qué es lo que estoy cuidando? Hasta que cuando uno analiza, uno dice, Señor Dios, o sea, realmente mi cuerpo es un peligro. Realmente este estuche, Señor, es durmiendo con el enemigo. Y realmente este estuche es el que muchas veces no deja que mi espíritu se pueda conectar con Dios. Entonces muestra y dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y les habla algo y les dice, la palabra que yo les doy son espíritu y son vida. Le está diciendo la palabra que yo les doy va a su espíritu, pero si tiene mi espíritu. Si usted lo que se mueve es en su espíritu natural, el carnal, las palabras mías que son vida, no van a llegar a su espíritu. Van a llegar al Espíritu Santo que yo he puesto en ti. Si el Espíritu Santo todavía mora en ti, de resto no. Si tú por tu pecado has hecho que el Espíritu Santo se apague y aún te suelte, ¿a dónde van a llegar las palabras de Dios? Tú no vas a volver a una iglesia, tú no vas a volver a escuchar la palabra de Dios, que ya no hay Espíritu que reina en ti. Entonces aquí ya concluye, usted dice, con razón entonces voy entendiendo que quien se separó de Dios, que quien se apartó de Dios, lo que no tenía fortalecido era el espíritu. Y la carne le pudo sobre el espíritu. Pero cuando usted está fortalecido por el espíritu, usted dice, Señor, a lo que estoy escuchando y a lo que me estás diciendo, yo lo pongo delante de ti. ¿A dónde fue usted? ¿A la carne o al espíritu? ¿Cómo se le movió la carne cuando usted le hizo el comentario? ¿Pero qué debe mover usted? ¿La carne o el espíritu? El espíritu. Usted dijo, Señor, usted movió el Espíritu Santo de usted. Toma control vos. ¿Para qué esta carne? No cometa errores. Y no tome decisiones que no son. O tome decisiones que son. Entonces, ¿cómo concluye uno de un hermano apartado? Un hermano con un espíritu menguado, muy apagado, donde el poder de la carne pudo más. ¿Vamos bien? Amén. ¿Queda claro lo que estamos explicando, iglesia? Amén. Y esto pasaba con ellos, se arrimaron de Jesús, pero entonces donde uno dice,
Bueno, los que estaban con Jesús, estos que de una refutaron la palabra y le dieron un calificativo y la vieron como dura es tu palabra. Ahora, si ellos decían dura es tu palabra, quiere decir que lo que Jesús les estaba hablando, los estaba confrontando. Cuando yo tengo y tomo la decisión de decirle, háblame Señor, es porque le estoy diciendo, es porque quiero escuchar qué me va a hablar, pero tiene que existir un objetivo para que háblame. Decime algo, Señor. Pero yo le digo, iglesia, lo más tonto que puede hacer una persona es que no quiera seguir a Jesús y que venga a una iglesia a congregarse. Si desde ya decidió que no quiere hacer la voluntad de Jesús, sentarse allí, siempre la palabra le va a dar muy duro. Siempre. Porque desde el mismo momento que la palabra empieza a hablar, como no hay decisión y no hay ganas de seguir a Jesús, ni de hacer la voluntad de Jesús, lo primerito que da la palabra, lo va a confrontar de uno. Lleva 10 minutos en el culto y ya quiere ir. Porque está confrontado. Y eso pasaba con esta gente. Esta gente le dice, Señor, dura es tu palabra. Y uno dice, todos los discípulos. Vamos a mirarlo. Cuando entonces le habla dura tu palabra y él le dice ¿qué le está diciendo Jesús? En otra forma le está diciendo, vea hombre muchachos. Aquí bien pasa y lo voy a explicar. Él le está diciendo, vea hombre, lo que yo hablo son palabras de vida. Y es palabra hablada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es mi Padre. ¿Quién está hablando? Es mi Padre. Y el Espíritu de Dios le hablará no a su espíritu natural, sino al Espíritu de Dios que está en usted. Por eso, cuando usted lo confronta la palabra, el Espíritu Santo a usted le está hablando y le está diciendo a su espíritu que su carne tiene este problema, que lo está afectando delante de él. Y usted toma la decisión, me voy de la iglesia porque esa predica fue muy dura, me lastimó todo el pastor a mí. O usted toma la decisión y dice, Señor, tiene toda la razón, Señor. Dígame qué debo hacer. Dígame cómo lo hago, Señor. Por eso yo decía algo aquí en la iglesia y lo he dicho varias veces. Cuando usted decide ser cristiano, lo más sano para usted, lo más sabio para usted, y en el amor que usted dice tenerse usted mismo, es apártese del mundo. Entonces, si no, va a sufrir mucho. Porque siempre la palabra te lo va a confrontar. Cuando usted le dice al mundo, chao, usted ya dispuso para que Cristo le hablara y el Espíritu le hablara, y nada le va a confrontar. Porque usted decidió que usted iba a recibir la palabra y que usted iba a poner por obra cada cosa de esas. El día que le prediquen algo que le confrontó mucho, usted lo dijo, listo, Señor, acepto que tengo eso. ¿Qué voy a hacer? Y usted empieza a trabajar esa área. El día de mañana ya usted esa área, el Señor le ha bendecido y lo ha libertado de esa área. Volverán a predicar sobre eso y ya usted no dirá, dura esta palabra. No, Señor, yo ya de eso. Cuando usted le predica de un tema del cual usted ya fue libre, usted dice, gracias. Así termina usted. Gracias. Eso era. El día que vine a la iglesia, Señor, paliza me diste ese día. Pero me diste la fuerza para quedarme, Señor, y aquí estoy. Ahora que prediquen de eso lo que quieras, Señor, porque tú ya me libertaste de eso. Gracias. Por eso el cristiano que todavía quiere seguir en el mundo, sufre. Y sufre en la tierra y sufrirá en la eternidad. Esto es de decisiones. Seguir a Cristo es de decisión. Masoquismo se llama eso. Un sufrimiento por querer buscar el mundo y querer tener grandes cosas con el Señor. Entonces, cuando uno define y uno concluye, uno dice de estos que decían ser sus discípulos, ¿qué cosa les dijo Jesús que los confrontó?
¿Qué cosa les habló Jesús que se sintieron tan mal? Qué pena. Jesús les dijo, uy, qué pena con ustedes, qué pena. Qué pena que ustedes se sientan así. No. Jesús les dijo, si este poquito apenas los hace sentir tan mal, ¿qué tal que les diga que yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué tal que les diga que yo puedo subir nuevamente al cielo? ¿Qué tal que les diga que bajé y van a decir, oiga, si eso no son capaces de creer? Ahora, lindo es Jesús en su palabra que los llama discípulos. Pero si nosotros analizamos, nos dice, ¿cuáles discípulos? Lindo es Jesús cuando te llame hijo, no cuando tú te llames hijo. Porque la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor va a entrar. Va a entrar el que hace mi voluntad. Ese va a entrar. Verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué definimos como creer? Creer es depositar la confianza en algo o en alguien. Hay algunos que no quieren depositar la confianza en mí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les sabía entregar. Mire, Jesús sabe de entre ustedes y yo ¿quiénes realmente queremos seguir a Jesús? ¿Quiénes estamos haciendo cosas para seguir a Jesús? ¿Quiénes estamos buscando un milagro de Jesús? ¿O quiénes estamos viniendo a la iglesia por complacer a otra persona de la tierra y no a Jesús? Porque si quisiéramos complacer a Jesús, recibíamos la palabra y la palabra no fuera dura. Recibíamos el confrontamiento que nos está haciendo Jesús y le diríamos, Señor Jesús, no padezco más, me aparto del mundo, para que cada que yo. Mire, iglesia, usted que es sabio, yo le voy a decir una cosa, y mire que sí. Si cuando la palabra lo confronta a usted, dale coco, échale coco, pregúntese, ¿por qué cada que vengo la palabra me confronta? 2. Si usted ya se hubiera apartado del mundo, cada que usted venía, la palabra no lo confrontaba, la palabra lo alimentaba, la palabra lo edificaba, la palabra lo llevaba a transformación y bendición. ¿Eso es lo cierto, ¿no es? Amén. Pregúntese, ¿por qué cada que usted viene, la palabra le confronta? Y entonces usted dice, Señor, porque no me he apartado del mundo. Si ya me hubiera apartado, esas cosas que me confrontan ya no estuvieran en mí. ¿Eso es cierto, no, iglesia? Que el Señor no hable de adulterio, porque todavía lo soy, te confronta. Que el Señor no hable de robo, porque todavía lo hago. Que el Señor, que la prédica no hable de esto, porque todavía. Ay, qué pereza, el pastor que es, ay, qué pereza, el pastor, ay, el pastor que estoy esto, ay, pastor, cada que yo voy como que no estoy siendo yo. Ay, que. Pastor, yo le voy a decir una cosa, claro, dime. Es que le digo la verdad, cada que yo voy, usted como que me las tira a mí todo el tiempo. Y yo le voy a decir otra cosa. Si cada que usted viene se siente confrontado, analícese cómo está usted delante de Dios. Punto. Porque uno viene a la iglesia a recibir la palabra de Dios, a alimentarse y alimentar no la carne, el espíritu. Para que el espíritu alimentado tenga control sobre la carne. Cuando su espíritu está alimentado, la carne no interesa en usted. Porque usted habrá dejado de hacer cosas y nada de lo que se predique lo confrontará. Al contrario, usted terminará diciendo, Señor, gracias. Me acuerdo de ese tema cuando lo hablaron, Señor, como me dio de duro. Ahora,
Tú me has libertado de eso, Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, no hay esclavitud. No hay esclavitud al pecado. No se repite lo mismo. Donde está el Espíritu de Dios, toma control y gobierna. Y la carne le toca obedecer. Esta gente se arrimó a Jesús, aparentemente discípulos, y el Señor los confronta y les hace entender eso. Si a ustedes lo que estoy hablando les ofende tanto, les cae tan mal, les pesa tanto, les es tan difícil de creer, ¿cómo les caerá que yo les diga que soy hijo de Dios? ¿Cómo les caerá que yo les diga que yo puedo subir nuevamente a donde estaba primero? Y Él les dice de frente, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué estaba haciendo? Confrontando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba haciendo entender que ahí había gente que no quería una relación, una comunión con Él. Pero que estaban ahí, eso pasa. En las iglesias hay gente que está ahí, pero que no quiere una relación con Dios. Y entonces le dice, pero aquí hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Mire esto, iglesia. Y dijo Jesús a todos ellos, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si usted mira, iglesia, el verso 63, mire el 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ojo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No todo el que dice que es cristiano, no todo el que dice que hizo oración de fe, no todo el que dice que está en una iglesia es un hijo de Dios. Casi que lo está diciendo Jesús aquí. ¿Quién es ese? Dice el 63, el Espíritu es el que da vida. O sea, si el Espíritu que da vida, las palabras que yo hablo, que son espíritu y que son vida y te mantienen vivo, alimentan al Espíritu que yo puse en ti, entonces tú vendrás a mí, porque el Espíritu de mi Padre, que es Dios mismo, te traerá a mí. Cuando usted viene a escuchar palabras de Dios voluntariamente, el Espíritu Santo que está en usted lo quiere conectar con la palabra. Así como usted todos los días sabe que quiere desayuno, quiere almuerzo, quiere comida, quiere algo y quiere merienda, así mismo, iglesia, es el Espíritu de Dios que quiere alimento y te trae a un lugar o te lleva a leer la palabra para que tu espíritu se alimente. Pero no te traerá a nadie, y aún por encima de quien no quiera. ¿Por qué es tan fácil para ti decirle a alguien vamos a la iglesia y alguien diga no? Y por lejos que te quede la iglesia, yo quiero ir, porque tu espíritu está clamando por ese alimento de Dios. Por eso siempre normalmente he dicho, a los padres de familia le he dicho clamen por sus hijos para que conozcan de Dios, para que usted no tenga que clamarle a su hijo a la iglesia. Si no vas a la iglesia, entonces te prohíbo, te pago el televisor. No, iglesia no. Que su hijo le nazca, que el Espíritu de Dios lo lleve a la conexión con la palabra. ¿Cuánta gente no quiso venir hoy con usted? Pero usted dijo, yo voy. Punto. Por eso, la conexión con Dios es totalmente independiente de quien usted tiene a su lado. Usted no podrá hacer que el que está a su lado o los que usted ama vivan una vida con el Señor. Y Él le habla y Él le dice, solamente vendrán a mí, en el 65. Y aclara y dice
Por eso les digo que ninguno. ¿Cuántos dicen? Ninguno. ¿Qué les está diciendo? Es imposible que si no tiene el Espíritu de Dios sobre esa persona, no me buscará, porque tiene el espíritu natural que no quiere nada conmigo. Cuando tiene el Espíritu de Dios, sentirá hambre y sed de palabra de Dios, y sabrá que viene. Por eso cuando la palabra refuta en las personas, uno dice, no vuelvo porque la palabra fue muy dura. Yo le digo, ¿de dónde está el Espíritu de Dios? Porque entonces lo que se movió ahí fue el espíritu natural. El natural no quiere nada con Dios. El natural no alimenta ni tiene poder sobre tu carne. El natural se mueve en lo natural y dirá, no, qué horror, qué palabra tan dura, que ahí no se acaba eso. El Espíritu de Dios tomará la palabra de Cristo, la llevará a tu vida, la hará entender, comprender y te hará tomar la decisión. ¿Sabes algo? Hay cosas que tú cambiaste, no porque tu espíritu natural te dijo hay que cambiarlas, sino porque el Espíritu de Dios que está en ti, en un momento que el Señor llevó la palabra a tu vida, tú dijiste, es hora de soltar esto. Y tomaste la decisión y empezaste a ayunar para soltar esto. Porque el Espíritu de Dios estaba allí. Y fuiste a buscar a Jesús para que te diera más y para que te fortaleciera más para querer soltarte, porque el Espíritu de Dios estaba en ti. Y había una conexión entre Espíritu de Dios, Espíritu Santo que está en ti, y Jesús. Cuando tú vienes a la iglesia y la palabra no te refuta, el Espíritu de Dios está en ti edificándote. Cuando tú vienes a la iglesia y la palabra refuta y pega duro sobre ti, el espíritu natural está rebotado, enojado, porque tú estás permitiendo escuchar cosas que a la carne no le gustan. Y hay una pelea entre espíritu y espíritu. El Espíritu de Dios te dice, es hora de soltar eso, de tomar una decisión. Y el espíritu natural te dice, ¿para qué lo vamos a soltar? Tampoco hasta allá. ¿Va quedando claro, iglesia? Grábelo y cópielo, iglesia. Grábelo y cópielo. Usted tiene que llegar un día donde usted escuche la palabra de Dios y solo sea alimento y edificación para su vida, pero que no le golpee su carne, que no le golpee su espíritu natural. Que usted pueda salir diciendo, gracias por el alimento de edificación que diste para mi vida hoy. Y aún usted le puedan predicar sobre un tema y usted pueda levantar su mano glorificando al Señor y decirle, Señor, ahora este cuerpo en esa área te glorifica, y en otra área luego también te glorifica, porque ya soy libre de eso, y en otra área te glorifica. ¿Cómo seré libre de eso? Donde está el Espíritu de Dios ahí, y ahí sí podrás cantar. Por eso yo digo, iglesia, eso es bueno, perdóneme lo que voy a decir, que me perdone los que me van a escuchar. Pero uno cuando uno alaba y adora al Señor, no debe alabarlo con conciencia. Recibe toda la gloria. Me dice, ¿en qué me están glorificando? Apartate de ese pecado, ya esté libre de ese pecado, y ven a mí y dile, Señor, mi cuerpo te glorifica ahora sí. Que soy libre, Señor, porque he hecho santidad con mi cuerpo, para que tu espíritu no se contriste al chocarse con el pecado que gobierna mi vida. Entonces podría alabarte y decirte, recibe la gloria, recibe toda la gloria. De resto, sería un error cantarle una adoración como esa. Sería cantar por cantar.
La palabra de Dios manda que yo alabe al Señor con entendimiento. ¿Va quedando claro, iglesia? ¿Cree usted que Dios está hablando hoy? Muy bien. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí. No puede. Está claro, no puede. Si no le fuere dado del Padre. Aquí es donde yo le digo a esta iglesia. Si su hermano, si su mamá, si su tío, si su sobrino conoce de Dios, pero no quiere ir a la iglesia, no quiere escuchar de Dios, o sea que usted ya sabe qué está pasando. Usted ya sabe que está reinando. Entonces usted tiene que voltear la oración hoy para decirle al Señor, a mi hermano, a mi mamá, a mi tío, a mi sobrino, Señor Dios, ¿qué habría que decirle? Visítalo. ¿Qué habría que decirle? Trátalo, Señor. Dar el deseo de conocer. ¿Qué habría que decirle? Coloca en él el deseo de conocerte, de amarte y de seguirte, Señor. Porque conocemos mucha gente que conoce de Dios. Porque si conocieran de Dios, si lo conocieran, no se hubieran apartado. De seguro que no. Pastor, es que la carne es débil. Claro, ese es el famoso dicho del enemigo. ¿Quiere que le diga que la carne no es débil? Primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice: mas todo el que es nacido de Dios, repítalo, No peca. se sostiene, se mantiene. Y si peca, peca indirectamente. Pero voluntariamente no peca. Porque siempre tiene el Espíritu de Dios, siempre quiere agradar a Dios, y siempre se está preparando para Dios. Le hago preguntas. ¿Qué piensa usted de quien levanta, juzga, habla sin causa alguna, sin cómo argumentar de alguien? Si usted lo lleva al mundo, usted dice, es que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces yo le digo, entonces llévelo a lo espiritual. Entonces, ¿qué dice usted de quien habla, juzga y daña a otra persona y dice que es cristiano y dice que es cristiana? Según esta explicación, ¿usted qué diría? Que la persona lo conoce. ¿Está muy bien o está muy mal? Entonces, ¿quién está más mal? El que está hablando. Ahora, quien recibe está todavía más mal. ¿Y el que reparte? Y el que reparte todavía está más peor. Aquí es donde uno dice, detiene, Señor, lo que llega aquí, de una vez, de la expulsión, de una vez sáquelo, para que no dañe su buen trabajo de alimentarse en el Señor, para que no fortalezca, porque el enemigo le va a traer fuerzas malignas a fortalecer ¿cuál espíritu? ¿El santo o el natural? ¿Y el natural a qué te lleva? A fortalecer la carne. ¿Me hago entender, iglesia? Y uno dice, poder de Dios. Por eso es que uno tiene que estar todo el tiempo ayunando. ¿Para qué? La carne mengue y mi espíritu crezca. Porque si mi espíritu está crecido, yo simplemente mi voluntad propia, yo hace rato ya le dije al mundo, chao. Aunque esté en él, pero, o sea, cuando su espíritu crece, usted ya le habrá dicho al mundo, chao. Y usted no se preocupa por el mundo y el día de tradición, y el día de esto, y el día de esto, y el día de esto. O sea, eso es todo. A mí no me preocupa eso. O sea, usted puede decir, a mí me preocupa eso. A mí no me preocupa eso. Si me tengo que matar y tengo que trasnocharme y tengo que dar 50,000 cosas para poner una ropa en diciembre. Una tradición.
O me tengo que desbocar para darle un regalo a mamá o un regalo a papá. Y lo único que se da son regalos. Son cosas naturales. Porque no hay nada de cambio y transformación de mi vida para darle afectividad, que es más que un regalo. ¿Para qué dijo grosero, desobediente y le sale con un regalo? Bache, feca. ¿Dónde está la honra al padre cuando papá y mamá le dicen necesito que me colabores con esto? Y vuelve papá y mamá y no se encuentra que eso. ¿Dónde la honró? ¿Dónde lo honró? Y esperan el día padre para decirle, te amo tanto, mamá. Y todo el año la mamá despelucada, mira, vaya y venga. No, iglesia, no. Cuando yo digo que yo amo al Señor, no lo hago enojar. Cuando yo digo que yo amo al Señor, no contristo el hermoso Espíritu Santo que puso en mí. Cuando yo digo que amo al Señor, iglesia, le permito al Señor que venga y me dé el pao y me muestre. Entonces yo le puedo decir, Señor, ayúdame porque es verdad. Yo no voy a salir corriendo ni voy a refutar la palabra. Ayúdame porque me estás hablando a mí. Pero me estás hablando a mí porque me querés mejorar, porque me querés perfeccionar, porque querés que no padezca con eso, Señor. Ayúdame, Señor, porque todavía estoy enamorado del mundo, Señor. Todavía quiero hacer tantas cosas del mundo. Y tú dijiste algo y el Señor es muy claro en sus cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Téngalo por seguro. Usted, el amor del Padre, el amor del Padre, el amor del Padre. Usted no va a amar al Padre en obediencia si usted ama al mundo. Convénzase. No me diga, Señor, te amo tanto. Si me amaran no me hacías sufrir. Si me amaran no pecabas. Si me amaran no hacías que el Espíritu que puse en ti te contestara. Te amo yo, que tengo misericordia de ti, te dice Dios a ti. Te amo yo, que te he hablado tanto para que no caigas en el mismo pecado. Te amo yo, que todos los días logro que tú puedas ir a la iglesia o escuchar mi palabra. Te amo tanto yo que te repito lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque estoy esperando, porque conozco lo que te espera si seguís así. Te amo tanto porque llevo tiempo diciéndote lo mismo, pero tú tienes que tener una cosa clara, es, un día voy a ir por ti. Qué triste cuando a Jesús se le dé la orden de venir por ti y ya el Espíritu Santo haya días y tiempo que te haya hablado del mismo pecado y tú nunca te hayas apartado de él. Señor, dame una oportunidad y se le dice, le di 55 años, le di 60 años, le di 35. Y le hablé del mismo tema y lo perseguí con el mismo tema. Y cada vez que usted oía la palabra, yo le hablaba del tema. Y cada vez se cambiaba la iglesia porque la iglesia donde estaban predicando era muy aburridora. Y allá le hablé del tema. Y prendió la radio y le hablé del mismo tema. Y no le estaba molestando, no. Lo estaba amando. Lo estaba amando tanto que eso que yo tanto le estoy diciendo, cambialo, soltalo, porque vengo pronto por ti, soltalo porque vengo pronto por ti, soltalo porque vengo pronto por ti. Y no sabes lo que se llama infierno. Yo sí sé, te dice Dios, yo sí sé para quién es eso. Y aunque te amo ahora aquí, pero si cuando llegue el momento, aquí, en este otro lado, ya no puedo hacer nada por ti. No dice poder de Dios. (66) Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Iglesia, ¿usted qué cree? Ese título es como grande, ¿cierto? Muchos de sus ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también? Y le respondió Simón Pedro: Señor,
¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Yo le hago una pregunta, iglesia. ¿De dónde sacó Pedro eso? ¿De dónde sacó Pedro esas palabras? Revelación del Espíritu Santo. Si fuera de su espíritu natural, acuérdense que Pedro actuó emocionalmente con el espíritu natural. ¿Qué cosas hizo Pedro con el espíritu natural? Una cortó una oreja, ¿cierto? Él pensó que esa era la forma. Déjame quieto a Jesús a ver. Otra negó a Jesús. Cuando conozca a Pedro le digo, ¿dónde está Machete Verde? Ahora ese hombre. Actitud natural. Y quiso defender a Jesús con actitud natural. Jesús O no cuando hace le nada. dijo Así no es. O cuando le dijo que no permitiera que eso le pasara. que no permitiera que eso le pasara. ¿Y sabe qué más le prometió? Y le dijo, Señor, daría la vida por... Jesús le dijo, Y eso pasa en mucha gente del pueblo de Dios. Y lloran. Alabamos, Señor. Y vigilia toda la noche y lloran. Y salen es igual, la misma relación con el mundo. Y no hay una transformación. Entonces, Jesús no le dijo, ustedes piensan como ellos. No. Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir. Pero Pedro ya le contestó, ya no desde su parte natural. Jesús le dijo, a ver, Jesús, nosotros no nos queremos ir. Porque sabemos que lo que está fuera de ti no es sino muerte. Me trae separación tuya. Tú, en ti, tengo vida eterna. ¿A dónde me voy a ir, Jesús? Entendí que todo lo de afuera, que todos mis deseos de afuera, me apartan de ti, Señor. Y él le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, Señor, si lo que tú dices me da vida ahora y me la da por una eternidad. Él le está diciendo, póngale cuidado, Él le está diciendo lo que ya está en su corazón, lo que Él tiene claro, muy claro ya. Él dijo, a ver, Jesús, afuera me lleva a muerte espiritual, todo lo de afuera, todo lo que no tiene que ver en relación contigo, no me lleva a una vida eterna. Contigo hay vida eterna. Y él le dice algo más, y él le dice eso. Y nosotros hemos creído, o sea, hemos depositado la confianza en ti, te hemos seguido y estamos haciendo lo que tú mandas. Ese es ese creído. Hemos creído, y también que le dijo es, y al haber creído y al haberte seguido y al haber estado contigo, hemos conocido que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacaba Pedro toda esta afirmación? Yo personalmente digo, qué triste es que el Señor nos permita la relación, haber tenido el Espíritu de Dios y que nos condenemos. Y que un día Dios estuvo en nosotros y que nosotros lo único que hicimos fue estar en iglesias. Y que lo único que hicimos fue leer palabra. Pero que no comimos palabra, que no vivimos palabra, que no nos alimentó para nada la palabra. Qué triste es que usted venga a la iglesia y siempre la palabra le esté dando látigo. Y uno no dice, no, Señor, así no es. Yo tengo que venir a la iglesia, Señor, a darte gracias
por cada palabra que tú hables. No a sentir malestar con lo que tú hablas. Pero esa decisión la tomo yo, esa decisión la toma usted. Es decir, hasta aquí. Por eso lo digo y lo sigo diciendo. Si un cristiano cree que está con Cristo y sigue en el mundo, es mucho lo que va a sufrir. Y siempre la palabra lo va a confrontar, siempre. Cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo únicamente, ya su relación con el mundo no está. Pueden hablar lo que quieran, pero usted la palabra lo que va es a edificarlo y levantarlo, no a confrontarlo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oír también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y ya hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Y aquí pregunta uno, dice: Señor, ¿escogiste 12? Y sabes que ese 12 es el diablo. Ahora, le hago una pregunta, iglesia. O sea, que ¿cuántos diablos hay? Si el espíritu satánico gobierna la vida de una persona, ¿qué es esa persona? Si el espíritu de Dios gobierna una persona, ¿qué es esa persona? De Jesús sí sabía. Judas le había dicho algo a Jesús. O Judas pensó que lo engañaba. Usted y yo pensamos que lo engañamos cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la palabra. Y Jesús nos está hablando hoy. Y Jesús dijo: no os he escogido yo. Pero la sección de pregunta: no os he escogido yo. El juez lo escogió. ¿Qué le dijo? Suelte lo que tiene y venga y sígame. Suelta lo que tiene y venga y sígame. ¿Qué es lo primer mandato que el Señor le dice a usted? Suelte lo que usted es, suelte lo que tiene y venga y sígame. ¿Por qué? Que Jesús dijo usted no va a ser capaz con las dos cosas. No va a ser capaz de sostener el mundo y las cosas del mundo y quererme seguir a mí, porque siempre se va a sentir en una balanza, donde ni para acá ni para acá. ¿Y sabe cómo le llama eso el Señor? ¿Y sabe cómo dice eso el Señor? O frío, que tibio, de mi boca te vomito, te expulso. ¿Usted sabe qué es lo que uno vomita, iglesia? Uno vomita lo que no le sirve, lo que usted no acepta, lo que usted rechaza. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y él era uno de los 12. Muy bien. Voy. Mateo 16:13 es el ejemplo que me da el Señor y ahí finalizamos. Vamos a ver cuál ejemplo nos regala el Señor esta mañana, pues, en cuanto a esto que estamos hablando. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a uno de sus discípulos y les dijo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Estamos en iglesia o arranquemos muy rápido? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Iglesia, yo le pido un favor. Levante su rostro que le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús les dice a ellos
¿Qué quería ver Jesús? ¿Qué quería encontrar Jesús? Cuando les dice, muy bien, el mundo dice que soy Juan el Bautista, que soy Jeremías, que soy uno de los profetas. Pero ustedes, que dicen estar tan cerca de mí, que dicen caminar conmigo, que dicen ser mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Una primera pregunta que le hago a usted: ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? Segunda, ¿qué buscaba Jesús con esta pregunta? Les escucho. Y a uno. La convicción que habían ellos de saber con quién estaban caminando. La convicción de saber con quién estaban caminando. ¿Qué buscaba Jesús con esta pregunta? Jesús buscaba en su respuesta si el Espíritu de Dios, si ellos ya habían dejado que el Espíritu de Dios los convenciera y les despertara la decisión de seguirlo. Él quería ver en qué corazón de ellos ya reinaba el Espíritu Santo. Él quería ver todo lo que iba a enseñar y el de ellos se lo iba a recibir. Y él ya había visto y ya sabía que uno de ellos no le iba a recibir, que iba a andar con él, pero que nada de lo que Jesús iba a enseñar lo iba a transformar. Jesús sabe a qué viene usted a la iglesia. Jesús sabe a qué lo busca usted. Jesús sabe, usted y yo, que tanto creemos y ponemos por obra lo que Él nos enseña. Jesús sabe quién de usted y yo hacemos el pecado voluntariamente. Mire, iglesia. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa Mesías, ungido. 17 le dice el Señor. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dijimos ahora en lo que leímos? Nadie que no sea enviado por mi Padre viene a mí. ¿Qué dice aquí esta versión, esta parte? Dice que ¿qué? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló. ¿Por qué lo llama bienaventurado? Porque le está diciendo esto. No vas a sufrir entonces. Si ya tenés claro que yo soy el ungido, que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que es a mí al que tú quieres seguir, tú te desprenderás del mundo y serás un bienaventurado, porque lo que vas a recibir aquí son transformaciones, son bendiciones, son cambios de vida, son bienestar para tu vida y para todos los tuyos. Hasta que usted y yo no entendamos quién es Jesús, no pararemos de sufrir con lo que el mundo nos puede hacer. Porque entonces no hemos entendido quién es Jesús todavía. Porque si eres el Salvador,
si Él es el Mesías, si Él es el que vino a salvar mi vida, y usted y yo decidimos seguirlo, vamos a hacer la voluntad de Él. ¿Y quién me convencerá de eso? El Espíritu de Dios. ¿Por qué lo llama y le dice, ves? ¿Acaso le dice él a Pedro, le dice, Pedro, te aplaudo porque entendiste eso? No, lo llama y le dice, bienaventurado eres. Acabas de ser un desdichado, de sufrir como sufrís. ¿A qué? A ser un bienaventurado. ¿Qué es bienaventuranza? ¿Qué es un bienaventurado? Felizmente feliz, doblemente feliz. Usted sabe cómo es de feliz aquel que dejó de beber porque entendió lo que la bebida le traía. Y el Espíritu de Dios lo hizo libre de la bebida. ¿Sabe el placer que siente una persona que se pueda levantar un domingo, un día cualquiera, y ya no está en el estado de embriaguez ni de guayabo de muerte llamando a Hugo? ¿Ah? Gloria a Dios. Usted sabe cuando usted ya se levanta y puede mirar lo que era pecado y usted ya no toca con el pecado. ¿Usted sabe lo que usted siente, iglesia? Usted se siente felizmente feliz. Entonces dice, gracias. Y usted lo quiere decir como 50,000 veces, Señor, gracias. Lo que creí que era, mira, este pecho que le está predicando, se sentaba en la mesa y decía, esto sí es vida. Nada de guaro, paquete de cigarrillo, una candela, crispeta y siéntese aquí. Y cámbiame a esta que esta se durmió. Ahí se quedaba el paguito de una semana. Llegaba a mi casa y que me robaron. Mentira, falsedad. ¿En serio, iglesia? El diablo te da malicia y astucia. En mi casa triste porque me han atracado. Diablo mentiroso. Y mis hijos padecían y entonces mi familia padecía. ¿Por qué? Cuando salí de ahí, yo digo, gracias. Se acabó ese sufrimiento, Señor, gracias. Por eso no me interesa un día, ni fechas, mucho menos fechas que tienen que ver con el licor. Ustedes saben cuáles son las fechas. Esos días le digo, Señor Dios, permíteme hacer otras cosas distintas, ignorando que esa fecha existe. Y hay gente que se mata por esas fechas. Y hay gente que se para la pata para esas fechas. Oh, tan, el marrano, la comida, y no vale, y no es que valga cualquier cosita. Mire, iglesia, programar para pecar, programar y pagar para ser desdichado. Por Dios, tan inteligentes. Dime, Astrid. Como Jonás que pagó su pasaje bien. Como Jonás que pagó el pasaje, bien ese ejemplo. Pagó un pasaje para escaparse de Dios. Para saber que de todas maneras Dios, que en su misericordia no lo quiso matar ahí dentro de ese pez grande. Porque ese pez grande, los ácidos que tiene ese animal, lo pudo haber deshecho. La misericordia de Dios. ¿Estamos bien, iglesia? Amén. ¿En dónde vamos? Versículo 10, ¿sí? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice que Pedro, significado de roca es Pedro, y cuando también habla algo y dice que sobre esta, ojo iglesia, le voy a contar. Mira que este versículo tan importante dice, y yo también te digo. ¿Por qué? Porque ¿quién le había acabado de decir? Jesús hace la pregunta, Pedro le contesta, Señor, y entonces Jesús vuelve y le responde, le dice, ahora eres un bienaventurado, antes no. Antes creías que tus fuerzas me defendías. Antes creías que tú peleabas, antes creías que tú dabas la vida por mí, y mire pues. Antes tú creías un montón de cosas. Ahora que me conoces, sabes cómo es conmigo, cómo es moverse conmigo. Ya le dice, ahora eres un bienaventurado. Y le dice el Señor algo más y le aclara y le dice es,
Y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres roca, ¿cierto? Y sobre esta roca, o sea, sobre ti, ahora que entiendes, voy a edificar mi iglesia. Y Dios le dice a usted, el día que usted entienda quién soy yo lo llevaré a poder obrar a través de usted. Si usted no ha entendido quién soy yo y usted no se ha apartado y no se ha limpiado cada día más para que mi espíritu crezca y yo lo pueda usar, entonces yo edificaré mi iglesia sobre usted y lo llevaré a que vaya y ore por los enfermos y se sane, lo llevaré a que predique la palabra, lo llevaré a que haga, pero cuando usted entienda realmente que el mundo no tiene ninguna relación con usted, mientras tanto usted es un desdichado porque no ha llegado a ser un bienaventurado todavía, porque todavía sufre con la predicación que le están entregando. Todavía hay un proceso. Usted dice, o sea, que llevo 18 años perdido, porque todavía la palabra me pega duro. Yo le digo, yo creo que sí. Porque si todavía está jugando el cristianito, tiene sentido. Porque la misma palabra Dios lo dice, o tibio, o frío. Ah, ya. O frío, o caliente. ¿Qué le está diciendo? No fregue. O eso es. Pero no vivo una desdicha de vida, iglesia. Todo el tiempo sufriendo. Y le dijo, cuando usted entienda, Pedro, ahora que entendés, ahora sí voy a edificar mi iglesia, ahora sí te voy a usar. ¿Y sabe cuando le dice edificar mi iglesia, sabe qué es? ¿Sabe qué es la iglesia? Usted es la iglesia. Las paredes se llaman templo, la iglesia somos las personas. Entonces el Señor le dice, ahora sí voy a edificar mi iglesia, ahora sí te voy a entregar gente, ahora sí te voy a llevar a que evangelices, porque ahora vas a hablar con propiedad, con conciencia de quién soy yo. Ahora sí vas a poder hablar de mí con quién soy yo, no en emociones, no. Ahora que ya tienes claro en tu ser, ahora yo te voy a usar en gran manera y voy a mostrar mi gran poder a través de ti. De resto, nos vamos a quedar ahí sentados escuchando prédicas. Aquí le hago una pregunta y respuesta. ¿Por cuánta gente Dios ha podido usarlo a usted y orar a través de usted? ¿Cuántos demonios han salido a través de usted con el tiempo que usted lleva de cristiano? ¿Cuánta gente se ha edificado y ha sido evangelizada por el conocimiento que usted tiene? ¿A cuántos les ha predicado la palabra? Entonces, se la va a pasar ahí sentado toda la vida, peleando con el mundo y con lo espiritual. Va a terminar que el Señor le diga, cuando llega, le dice, apartado de mí. Señor, yo estuve en tus plazas y yo comí de tu alimento. Y el Señor le dice, sí, yo sé que comiste mi alimento, pero de nada te edificó, de nada te alimentó. Le voy a contar la cosa, iglesia. ¿Cuánto tiempo llevo orando por esa persona? ¿Por qué no se la ha ganado? ¿Por qué no la ha batallado? O sea que son más fuertes los demonios que el que está en usted. Porque esa persona no ha sido libre todavía. Porque esa persona no ha sido libre todavía. Que voz tan fuerte me tumbó. Porque esa persona no ha sido libre todavía. O sea que son más fuertes los demonios que el poder del Señor sobre usted. Porque usted todavía está batallando con pecado. O sea que es más fuerte los demonios que el Espíritu de Dios. Y Dios le dice esta mañana es, cuando tú entiendas como Pedro, ese día yo te entrego mi iglesia, yo te entrego a tu esposo, yo te entrego a tu mamá, a tu papá. Ellos harán parte de la iglesia, pero te los ganarás tú. Cuando tú entiendas y te apartes y dejes que mi espíritu reine totalmente en ti. Usted aquí se acaba de dar cuenta que lleva 5 años clamando por algo que no es. Porque el Señor le está diciendo hoy que es a usted, a quien lo quiero edificar, lo quiero levantar. Y usted será quien orará, quien reprenderá, quien apartará los demonios que tiene esa persona, para que usted vea llegar esa persona a Cristo. ¡Wow! Con razón. Y usted buscando la ayuda del pastor, del líder de la iglesia X, de escuchate este programa, escuchate este audio, escuchate esto, escuchate nada, hombre.
Escucha tú. Y párate firme y reclama tú, convencido de quién es Cristo, convencido del que está reinando en tu vida, y en el nombre de Cristo. Y los demonios entenderán que ahora tú eres de Cristo, que ahora Cristo está reinando en tu vida, y entonces los demonios sobre la persona que tú amas se quitarán y dirán: uy, entendió la predica. Hágase en hablado, demonios, hágase en hablado. Esta mujer se levantó. Hágase en hablado que esta mujer empezó a orar por esto. Hágase en hablado que esta mujer está entendiendo lo que es el poder del Espíritu Santo. Hágase en hablado que esta mujer salió de la pasividad que está sentada en la iglesia, que no va sino llamar al pastor. Acabé y se dormir. Hágase en hablado. Porque esta mujer o este hombre se levantó con toda la fuerza. Y ahora sí va a reclamar y va a sacar a este hombre del alcohol. Y ahora sí va a sacar a esta mujer del vicio. Y ahora sí va a sacar a esta familia. De la iglesia. Cree en Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Tan lindo el versículo. Pero cuando él dice cree en Jesús, él está diciendo eso. El día que usted deposite la confianza en mí, el día que usted tenga la certeza de que yo soy, el día de que usted se haya apartado del mundo y se deje llenar de mí para ganar las almas, ese día tú y toda tu casa serán salvos, serán ganados, porque tú irás y los evangelizás, porque tú irás y orarás por ellos, porque tú irás y reprenderás a los demonios, y ellos podrán recibir la libertad, y ellos podrán recibir del Espíritu que yo he puesto en ti. Y estamos esperando: ay Señor, tú dijiste el versículo, cree en Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Y yo, toda mi familia es salvo, Señor. Sí, claro, sí, a través tuyo. Por eso está tan demorada la cosa, iglesia. Porque hoy lo estás entendiendo. Hoy, 20, yo no sé de qué, de septiembre del año 2021. Jesús. Vamos finalizando, iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí le da una garantía a usted, a Pedro y a mí. Y le dice: y las puertas del infierno no podrán, no prevalecerán, no tendrán poder contra ti. Uy, poderoso. ¿Qué le dijo? Pedro, le voy a entregar mi iglesia. Y en el convencimiento que usted tiene, los demonios no serán capaces de dañarle a usted la obra. Porque usted está tan convencido y predicará con tanta convicción que ellos no se dañarán, los demonios no tendrán poder. Y usted, y sobre esa iglesia, no podrá, sobre eso que usted va a crear y eso que usted va a predicar, porque lo va a predicar con convencimiento. Y le dice: y no prevalecerán, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque usted edificará a alguien con el convencimiento que el Espíritu de Dios le da, y esa le quedará tan firme y tan consciente, que aunque los demonios quieran hacer muchas cosas, ya esas personas habrán sido libradas y apartadas de las puertas del infierno, porque usted le predicó con tanta convicción. Porque esa persona reconoció a Cristo como su Salvador. Porque esa persona se enamoró de Cristo como Salvador. Y cada día están más lejos las puertas del infierno para esa persona. Porque las puertas del infierno están abiertas en este momento para gente que usted dice que ama. Porque usted no lo ha evangelizado. Porque usted no lo ha batallado. Porque usted no lo ha peleado. Cuando usted no batalla, cuando usted no pelea, cuando usted se convenza a usted mismo, cuando usted es capaz de apartarse a usted mismo. ¿Y tú quién dices que eres? ¿Y tú quién dices que eres? ¿Y tú quién dices que soy? Y tú le dirás al Señor: usted es el Mesías, usted es el Salvador, usted es el único que puede libertarme, usted es el único que puede libertar a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi familia, Señor Dios. Y estoy convencido de eso, Señor, y voy a hablar de su nombre, y voy a pregonar su nombre, les voy a llevar su nombre, Señor, y voy a reprender a los demonios que están en ellos en el nombre de Jesús. Que los demonios van a escucharme. Si mi esposo no ha escuchado, si mi esposo no escucha y no demonio, los demonios van a escuchar que yo escucho al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le dirá a esos demonios: apártense ahora porque he venido por ese hombre, apártense ahora porque he venido por esta mujer, apártense ahora porque este siervo mío ha entendido que era necesario venir a rescatar este alma.
Y usted se pondrá en la tarea de ayudar por personas. Y usted se pondrá en la tarea de ver llegar personas. Y usted podrá decir tranquilamente: Señor, gracias. Velo ahí, Señor. Velo ahí, Señor. Velo aquí, lo traje, Señor. Ven aquí, Señor. Yo sí la batallé, la peleé, la guerré, Señor. Y te digo gracias, Señor, convencido de quién eras tú. Y Jesús te dirá: ahora sí, eres bienaventurado. Porque ahora tienes doble felicidad. Eres feliz tú. Y eres feliz viendo a los que tú amas ser felices. Y dice y termino: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado. ¿Usted sabe cuáles son las llaves? ¿Cuáles son las llaves? Dice: y a ti te daré las llaves ¿de qué? Y la gente cree que Pedro está allá y que es el que abre el cielo y que cuando usted llega, que pues, qué fábula, pues. Pedro, ¿me deja entrar? Entonces, yo fui bueno, y que venga aquí, venga, cuénteme a ver cómo es. Es que fábula tan tremenda. La gente, por Dios. Entonces, si a eso vamos, a Pedro le dan las llaves del cielo y a usted también se parada. ¿Cuáles son las llaves que le van a dar? Plan de salvación. ¿Escucho? Plan de salvación. ¿El plan de salvación? ¿Cómo va a abrir usted las puertas del cielo a los que usted ama? Porque a él le dijo: ahora que has entendido, te voy a entregar mi iglesia. Y te voy a dar las puertas, las llaves de qué? Ayúdeme. De los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Ojo lo que dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Iglesia, le termino con esto y póngale cuidado. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Póngale cuidado a lo que le voy a explicar. Cuando usted va a un pecador, su esposo, su esposa, su hijo, su hermano, su mamá, su papá, su familia, la persona está atada a un pecado. Cuando usted tiene el convencimiento, usted le habla con el poder del Espíritu Santo en usted. Cuando la persona logra entender porque usted se dejó, porque Cristo le dio esa iglesia y esas son las personas, y el Espíritu de Dios obra porque usted está con conciencia hablándole, esa persona logra entender y se arrepiente, y no solo se arrepiente, pide perdón y se aparta. ¿Qué habrás tú acabado de hacer con ese pecado? Le hago una puerta a ese paisano. Ataste ese pecado que estaba en él y lo quitaste de él. O sea, desataste a esa persona. Le voy con la otra. Que la persona no entiende. Dice: y atas, o sea, y todo lo que atares en la tierra, ojo, todo lo que atares en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a ese demonio aquí en la tierra. Yo le ordeno al demonio, a ese espíritu de incredulidad, a ese espíritu que no quiere soltar a mi esposo, a ese espíritu que está sobre él y no le permite que tu palabra llegue. Yo le hago con la autoridad a ese demonio y en el nombre de Jesús lo ato y le ordeno: sal fuera de él. ¿Cómo quedó? ¿Y en dónde quedó? Quedó fuera de su esposo. ¿Y en dónde lo ató? En la tierra. Y todo lo que atares será atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a los demonios que lo suelten ahora mismo. ¿Qué acabaste de hacer? Quitarle las cadenas. Y le ordeno que no vuelva nunca más. ¿Cómo quedó? Desatado. ¿Quiere más poder? ¿Qué necesita usted, iglesia, para que Dios haga eso? El convencimiento de que Él es el Cristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Qué esperabas con esto, Jesús? Que no es que le digan, es que lo entiendan, lo analicen
y comprendan por el Espíritu Santo, alcancen a entender que Él es Jesús, el Cristo. Por eso hay una cosa, iglesia. Pastor, ¿por qué no persigue las ovejas que se van? Porque el pastor persigue sus ovejas cuando son ovejas. No todo el que va a la iglesia es oveja de Dios. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, tiene el entendimiento de Dios y sabe que está persiguiendo a Cristo, no se va por un pastor, no se va por una iglesia, no se va por lo tradicional, no se va por lo que le dijeron. Una persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se apartará de Jesucristo. Nunca, nunca. Porque ya lo habrá conocido. Y ahí es donde Jesucristo lo podrá usar. Porque el Espíritu de Dios lo está gobernando. Porque mientras tome decisiones como esa, de apartarse, de enfriarse, de irse, de criticar, de juzgar, de hablar, el Espíritu de Dios no está reinando. Está reinando el espíritu natural, mas no ha conocido a Cristo. Amén. Una serie que vamos a orar, iglesia. Amado Padre Santo, Dios poderoso, hoy te damos la gloria y la honra a ti, Señor Dios. Te damos las gracias, Señor amado Padre. Gracias por permitirnos. Tiene su rostro, iglesia, y vamos a orar. Vamos terminando. Gracias por permitirnos, Señor, comprender, Señor Dios, el largo tiempo que he tenido contigo y que aún posiblemente nunca he tenido una relación contigo. Si el día de pedirle perdón, dígaselo hoy al Señor. Perdóname, Señor, porque simplemente he estado cuerpo presente, pero no he estado, dígale, pero he estado con Cristo, mas no en Cristo. Son dos cosas distintas. He estado donde Cristo ha estado, pero nunca he tenido a Cristo. Nunca he estado dentro de Cristo, ni Cristo dentro de mí. Levantemos conmigo el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta mañana te pido perdón por todo aquello que yo he desechado, que tú me has enseñado, pero que yo he soltado. Hoy en el nombre de Jesús te suplico que me ayudes a desprenderme totalmente del mundo y a caminar en obediencia contigo, Señor. Hay mucha gente que necesita de ti y tú quieres obrar en esas vidas a través de mí. Hoy en el nombre de Jesús dispongo mi vida, mi tiempo y todo mi ser, después de haberme hecho entender que necesito tener claro que tú eres Jesús, que tú eres el Mesías, que tú darás la iglesia, que tú, Señor, permitirás las llaves de tu reino para abrir las puertas de ese reino a muchas personas. Heme aquí, Señor, envíame a mí, límpiame y permíteme poder hacerlo como tú, Señor, lo haces. Termine con esto, iglesia, alabando al Señor. De verdad, nadie más que tú, Señor Dios. Nadie más podrá saciarme, Señor. Nadie más podrá usarme, Señor, hasta que yo no entienda que tú eres el Mesías, el que salva, Señor. Mi eternidad, sino tú, Jesús. ¿A dónde más podría ir? ¿A dónde iré? Como dijo Pedro, ¿a dónde iré, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde me voy a mover? ¿A quién voy a buscar?
destino hacia el lugar que tú, Señor, has enviado y los has enviado hoy. Permítele, Señor amado Dios, que todos ellos puedan llegar a las personas que tú destinaste, entregarles a ellos, Señor. Permítele, Señor, las llaves del reino, Señor, en sus manos, porque hoy han entendido lo que tú querías que ellos comprendieran. Ellos serán, Señor Dios, los evangelizadores, las personas que llevarán, Señor, a esas almas a ti, Señor. Bendíceles, úsales, llénales de dones, Padre Santo. Usa su boca, sus palabras, su conciencia y el entendimiento que hoy les has dado, Señor. Y permite que ellos puedan glorificar tu nombre, Señor, y que puedan dar testimonio de las almas nuevas que ellos se van a ganar a partir de hoy. Gracias, porque su ministerio, su llamado, su iglesia comienza ahora, Señor, porque los demonios y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que ellos van a levantar para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que los bendigas, que saques, que avives una vez más los dones y todo aquello que tú les habías hablado, dicho y que aún tú les darás en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga grandemente. Ofrécelo al Señor, iglesia. Dios los bendiga grandemente. El Señor les ama muchísimo.